Bueno, y después de eso, entonces solucionamos ahí dudas frente a la situación, frente a los ejercicios que tienen allí. Bueno, pues en principio recordarles que la fecha de entrega del taller pues es el próximo 31 de mayo, pues todavía estamos lejitos, todavía podemos solucionar dudas y demás. Tenemos esta clase y la próxima, ¿listo? Entonces el 26 es nuestra última clase, ya prácticamente pues no nos veríamos más. Ya el 26 sería la última clase, ya que el 2, o bueno, pues digamos de la semana del 1, de la semana del 1 de junio al 7 de junio, es la semana final, la semana de exámenes. Ahí va a estar habilitado pues el parcial final. Entonces, lo mismo que hicimos en el corte 2, tienen toda una semana para hacerlo, no se preocupen. Pueden disponer obviamente del horario de la clase, pero pues tienen toda la semana para hacerlo. Mientras ustedes están pues obviamente haciendo el parcial, pues entonces nosotros estamos escuadrando talleres, revisando talleres y demás. Entonces, seguimos con esa metodología frente a la situación. No olvidar las fechas, no olvidar, pues, obviamente, pues, todo lo que estamos haciendo. Bien, el día de hoy vamos a ver lo que son aplicaciones de la derivada. Vamos a ver que algunas cosas, o una de las pocas cosas que uno puede hacer con la derivada, porque pues son muchas. O sea, la derivada se utiliza en muchos ámbitos. O sea, prácticamente si usted en cada carrera o en cada mm, asignatura y demás que ustedes puedan estudiar, las derivadas están ahí. O sea, siempre vamos a tener derivadas y derivadas y derivadas por todo lado. Entonces, digamos que a manera general, como a manera general de mostrar este tipo de cosas, pues entonces tenemos, entonces colocamos aquí aplicaciones, y especialmente vamos a arrancar con lo que son máximos y mínimos. Bueno, entonces una función cualquiera, una función que se tenga, vamos a dibujar aquí una función. ¿Listo? Entonces por acá una función, entonces pintémosla por acá y que vaya por acá, sí, listo. Entonces fíjense que esta función, bueno, esta función f de x, tiene dos puntos particulares. Entonces, en principio tenemos, bueno, coloquemos aquí todo, x, aquí está el eje y. Entonces tiene dos puntos particulares que resaltan en la gráfica. Uno, pues sería este punto por acá, que sería el máximo de la función, y el mínimo de la función. Entonces ese es el punto mínimo. Es el punto máximo y el punto mínimo de la función. ¿Qué representa eso? Pues entonces, si nosotros estamos viendo la función hasta dónde alcanza a subir y hasta dónde alcanza a bajar. Entonces, esa sería la situación. Entonces, cuando nosotros hallamos máximos y mínimos, también estamos hablando en principio del criterio de primera derivada. Criterio de primera derivada. El criterio de primera derivada. Entonces, fíjense que son unos puntos en donde ya la función, pues entonces cambia, ¿cierto? Entonces, aquí vamos de forma descendente, ascendente, perdón. Aquí vamos de manera ascendente. Luego llega a su máximo y luego se vuelve de manera descendente, llega a su mínimo y vuelve y sube. Entonces, fíjese ahí la situación. Entonces, cuando nosotros queremos ya ver con exactitud qué es lo que se revisa y qué es lo que se mira de la función, entonces, digamos, la concavidad y los puntos de inflexión, entonces se utiliza el criterio de segunda derivada. Listo. Lo que nos interesa el día de hoy es revisar los máximos y los mínimos en una función. Entonces, los máximos y los mínimos de una función. Entonces, para ello, entonces, vamos a hacer aquí un ejemplo. Entonces, tenemos, por ejemplo, la función f de x igual a menos 2x al cuadrado menos 4x más 5. ¿Listo? Entonces, esta función
¿sí? En principio la desconocemos, no sabemos cómo es, o sea, desconocemos totalmente esa función. Solo sabemos que es una x al cuadrado, o sea, que es una parábola que abre hacia abajo. O sea, dentro de los criterios que nosotros ya conocemos de cómo graficar funciones, entonces sabemos que esto es una parábola que abre hacia abajo. Voy a hacer aquí un bosquejo muy chiquito que podría o no ser ese. ¿Listo? ¿Sí? Simplemente es una función que abre hacia abajo, o sea, en forma de u que abre hacia abajo. Bien. Entonces, queremos hallar dónde queda el máximo o el mínimo de la función. Entonces, en principio, pues lo primero que vamos a hacer es derivar. Entonces, derivar la función. Entonces, al derivar la función, pues vamos a hallar f' de x. Entonces, esto es igual a menos 4x menos 4. ¿Listo? Ojo, ¿qué estamos hallando aquí? En principio, ¿sí? ¿Qué estamos hallando aquí? Entonces, vamos a devolvernos un poco al principio de la derivada y nosotros ya sabemos que esto que tenemos aquí es la pendiente de la recta tangente. Eso que tenemos ahí es la pendiente de la recta tangente en un punto cualquiera, pero no estamos hallando en un punto cualquiera, sino cuando la recta tangente se hace cero. Cuando la recta tangente se hace cero, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos? Si la recta tangente se hace cero, encontramos o este máximo que estoy dibujando aquí, o este mínimo que estoy dibujando acá. Entonces, fíjense que ahí la pendiente, en esas dos líneas verdes, la pendiente es igual a cero. Entonces, aquí sería m igual a 0 y m igual a 0. ¿Sí? Entonces, si nosotros encontramos esa pendiente y que esa pendiente sea igual a 0, entonces estamos encontrando el máximo o el mínimo, o el máximo y el mínimo de la función, dependiendo de la función. Entonces, lo primero que hacemos es derivar, luego lo que hacemos es igualar a 0, o sea, igualar a 0 f' de x. ¿Eso qué quiere decir? Que donde está f de x colocamos un 0 grandote. Y esto va a ser igual a menos 4x menos 4. Después de que igualamos a 0, pues hacemos aquí una coma, entonces despejamos x. Despejamos la variable x. Entonces este 4 que está restando pasa a sumar, entonces quedaría 4 es igual a menos 4x. Y este 4 que está multiplicando pasa a dividir, entonces queda 4 sobre menos 4 es igual a x. Entonces 4 dividido 4 daría 1 y más por menos, menos, daría menos 1x. Listo. Entonces, ojo, todavía no hemos encontrado si es un máximo o un mínimo. Entonces, lo único importante o lo que acabamos de hallar es que en x igual a 1 es el punto de quiebre, o sea, es el punto donde se encuentra, el máximo o el mínimo, porque todavía no sabemos si es un máximo o un mínimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos primero? Tenemos la función menos 2x menos 2x menos 4, menos 2x al cuadrado menos 4 más 5. El primer paso hacemos derivar. Al derivar, pues entonces ahí llamamos de nuevo al concepto de derivada, donde es la pendiente de la recta tangente. Entonces, como estamos buscando o ya sea un máximo o un mínimo, la pendiente debe ser 0. Entonces, si es un máximo o un mínimo, la pendiente debe ser 0. En ese orden de ideas, entonces, igualamos a 0 f' de x, por eso colocamos aquí un 0, y despejamos la variable x. Entonces, al despejar encontramos que x es igual a menos 1. En x igual a menos 1, vamos a encontrar o un máximo o un mínimo. Entonces, aquí atendiendo a este gráfico, a este podría ser, por ejemplo, x2, ¿sí? O sea, donde puede hacer un mínimo, y este podría ser x1, ¿sí? Entonces siempre buscamos un punto en x. Primero buscamos el punto en x y luego buscamos el punto en y.
sea, qué tan alto, qué tan bajo está. Entonces, ahora el siguiente paso es reemplazar x igual a menos 1 en la función, oh, qué pena, en la función f de x. Fíjense que este f de x no tiene comita, no tiene prima, entonces es la función original. Entonces, vamos a reemplazarlo aquí. Entonces, si x es igual a menos 1, entonces sería f de menos 1 es igual, entonces, a menos 2 por menos 1 al cuadrado. Me sobró ahí un paréntesis. Menos 4 por menos 1 más 5. Listo. Entonces estamos aquí reemplazando. Entonces aquí daría menos 2. Menos 1 al cuadrado daría 1. Y menos por menos más, te daría más 4 más 5. Entonces aquí daría menos por más menos, te daría menos 2 más 9. O sea, esto daría 7. 7 positivo. Entonces fíjense que aquí este resultado nos dio positivo. Como dio positivo, entonces en el gráfico tenemos un máximo. ¿Listo? Entonces en la gráfica tenemos un máximo. Como dio positivo, en la gráfica tenemos un máximo. ¿Sí? Entonces ese sería el máximo de la función. Entonces en este caso tenemos un máximo. ¿En el punto qué? Entonces en el punto, armemos aquí el punto. Entonces hay un punto máximo. Hay un máximo en el punto menos 1,7. Recuerden que esto es una coordenada y la coordenada siempre va XY. Primero va el dato de X y luego va el dato de Y. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a repetir acá. Entonces tenemos la función menos 2x al cuadrado menos 4x más 5. Entonces vamos a hallar el punto máximo o el punto mínimo. Entonces lo primero que hacemos es derivar. Y al derivar igualamos a 0 f' de x y despejamos x. Al despejar x de la función obtenemos un punto, ¿sí? Un punto. Entonces, ese punto es el que nos indica que si hay un máximo o hay un mínimo en la función. Para saber si es un máximo o un mínimo, entonces reemplazamos en la función original, fíjense aquí que aquí puse f de x, no f' de x, reemplazamos y obtenemos un 7. Fíjense aquí que este 7 en principio es positivo y si es positivo quiere decir que hay un máximo. Si hubiera un menos 7, pues entonces sería un mínimo. ¿Listo? Esos son los pasos. ¿Cómo lo ven? Algo complicado, la verdad. Nada. Son 3 pasos. Derivar, despejar y reemplazar. 3 pasos. Bueno, bien. Pero entonces, bueno, si están copiando, entonces terminemos de copiar. Hacemos otros 2 ejercicios. Ya los revisamos Profe, ahorita con tengo el una software. pregunta, es que me conecté recién, buenas noches. Sí, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Casi no, profe. Sí, algo Profe, pasó ahí. y en el caso de, o sea, en este caso, para que sean máximos son números positivos y mínimos números negativos, profe. Sí, señora. Ah, listo. Y en el caso de que sea cero. En el caso que sea 0, entonces, pues nos toca graficar para poder observar qué es. Porque si nos da, por ejemplo, si en vez de un 7 nos da un 0, si eso quiere decir que la función está sobre la línea negra, o sea, está aquí. O sea, Ujú, si nos da 0, eso quiere decir que la gráfica está en este puntico acá. sí. Entonces, en ese caso tocaría trazar la gráfica y revisar cuál es la naturaleza de la gráfica exactamente. Entonces, pues vamos a hacer otro ejercicio con el cacharreo manual y ya pasamos ahorita al graficador para poder revisar esos punticos raros que a veces salen. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces vamos a hacer otro. Espera, profe, un minutico. Listo, vale. Profe, Señora.
¿Puedes repetir un momentito la última parte, la de reemplazar? Donde sale reemplazar x igual a -1 en la Sí, función. ojo, entonces, miren acá. Miren acá. Cuando nosotros derivamos, ¿sí? Cuando derivamos, reemplazamos, o sea, igualamos a 0 y despejamos la x y ahí nos da un punto, ¿cierto? Este punto que está -1 igual a x. Ese punto lo vamos a reemplazar, pero en la función original. En la función original. ¿Cuál es la función original? Esta que tenemos aquí. Esta que tenemos aquí. Esta es la función original. Entonces, por eso nos queda -2 por -1 al cuadrado, -4 por -1 más 5. ¿Sí ven? Es la función original. Y lo que estoy poniendo es el punto x igual a -1 que acabamos de encontrar aquí. Entonces, -1 al cuadrado daría 1. ¿Listo? Menos por menos más daría 4. Y entonces aquí menos por más menos daría 2 por 1, 2. Y 4 más 5, 9. Y 9 menos 2, 7. Súper, listo, gracias. El 7 que tenemos ahí. Gracias, profe. Listo, vale. Oye, sí, pero ustedes son hartos. Es que no sé si profe sí sería la plataforma, pero yo luché bastante porque me salía que me habías eliminado. Sí, lo que pasa es que, bueno, no sé si fue a ti, pero ahorita me salió un nombre muy raro que salían letras y números y caracteres extraños, un nombre largote como de, bueno, muy largo, pero entonces no lo dejé entrar por eso. Pero no sé si sería a ti. De pronto, profe, pero justamente yo tenía pues mi nombre normal. No sé si de pronto por lo que no estoy registrada en su, pondría un ID. Sí, de pronto, pero pues es una idea muy raro. Pero ahorita sí entraste, estás ahí con tu nombre. Sí, profe, porque me conecté al computador, pero Ah, normalmente lo ya. hago desde el celular y esta vez no me deja. Sí, sí, no hay que es que han habido problemas ahí de conectividad y de seguridad en el Zoom. Entonces, Sí, profe. Profe, tú nos habías dicho que el uso, las aplicaciones de las derivadas eran ¿para qué? bueno, esta en principio es para hallar máximos y mínimos. Esta en principio es para hallar máximos y mínimos. Ok, La que ahorita vamos a hallar, por ejemplo, pendiente de la recta tangente y ecuación de la recta tangente. Y luego vamos a ver razón de cambio. vale. Bueno, ¿listo? Ya podemos revisar Sí, ahí. sí, señor. Pues yo ya, profe, no sé los compañeros. Sí, señor. Listo, vale. Estoy echando aquí un ojito en un par de ejercicios. Bueno, listo. Vamos a hacer otro ejercicio también así de x al cuadrado para coger el tiro y así nos botamos por una x a la 3. Entonces, tenemos por ejemplo la función. Entonces, coloquémoslo aquí. 3x al cuadrado menos 4x. Coloquémoslo aquí menos 3. Una función x al cuadrado que es, bueno, es positiva. Entonces ya sabemos que es una u o una parábola que abre hacia arriba. Profe, ¿eso es un 4? Sí, señora. Ah, ¿Quedó raro? sí, profe, hazle como el palito más larguito porque no parecen 4. Ya. Ah, Listo, vale. Entonces, en principio vamos a hallar la derivada. si hay un máximo
un máximo o un mínimo. Si hay un máximo o un mínimo. Entonces, primer paso, ¿Derivada? derivar. Entonces, primer paso, derivar. Entonces, f' de x es igual 6x, a 6x. 6x menos 4. Listo, bien. Entonces, primer paso, derivar. Muy bien. Segundo paso, entonces, igualar a 0. ¿Pero quién? F' de x y despejar x. Despejar x. Entonces aquí nos quedaría 0 es igual a 6x menos 4. Menos 4. Entonces este 4 que está restando pasa al otro lado a sumar. 0 más 6x. Y este 6 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces queda 4 4 sobre 6. sextos. 4 sextos es igual a x. 2 Simplificando, tercios. quedaría 2 tercios. Sí. 2 tercios igual a x. Bueno, entonces tenemos ahí una fracción. Vamos a aproximarla aquí a un decimal. 2 dividido 3, 0,6. 0,6. Listo, démoslo así, 0,6 igual a x. Listo, vamos a usar este. Entonces, ahora, ¿qué fue lo que encontramos? Entonces, lo que hemos encontrado aquí es que en este punto, en x igual a 0,6, puede haber o se puede encontrar, entonces se puede encontrar, o ya sea un máximo O una mínima. Eso, entonces todavía no sabemos si hay un máximo o un mínimo, no sabemos. Entonces vamos a reemplazar, entonces el tercer paso sería reemplazar. Entonces vamos a reemplazar x igual a 0,6, pero en la función original, o sea, en f de x. ¿Listo? En f de x. Entonces eso quedaría como f de 0,6 es igual a 3 por 0,6 al cuadrado menos 4 por 0,6 Menos 3. menos 3. Listo. Entonces vamos a hallar eso. Entonces sería 0,6 al cuadrado por 3 daría 1,08. Profe, preguntica ahí un Señora, momentico. Ahí en el 3 no es 6. en el 3 no es ¿O 6. cuál es la función? Ah, la de arriba, la de Esta 3x a la negra. 2. Ah, Aquí, bueno. la que tenemos aquí, esta negrita que tenemos aquí. Ok, gracias. 1,08. Ah, sí. Listo. Y aquí menos 4 por 0,6 2,4. menos 2,4 Menos. menos 3. Menos 4,32. Eso, muy bien. Entonces, menos 4,32. Entonces, fíjense que encontramos aquí. Entonces, en principio, encontramos el punto donde es el mínimo de la función. Entonces, como esto dio negativo, entonces hemos encontrado que esta función posee un mínimo. ¿Listo? Posee un mínimo. Entonces, posee un mínimo en el punto. Entonces primero va x 0,6, una coma grande, menos 4,32. ¿Listo? Ese es Ah. el mínimo X de es la... 0,6 Sí, señora, míralo, aquí lo tenemos. y Y menos 4,32. Ah, ok. Ah, recordemos que sí, la coordenada es XY, ¿no? XY. Vale. ¿Cómo que llaman esas? Señor, Nada, profe, perdón. Listo.
¿Listo? Sí, señor. Bueno, Sí, bien. profe. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces vamos a un momentico aquí al GeoGebra. Entonces, pasen un momentico a su explorador, abren ahí su explorador. Vamos a utilizar el GeoGebra. Entonces, fíjense aquí, GeoGebra. Entonces, particularmente si ustedes ingresan ahí GeoGebra, vamos a utilizar el GeoGebra clásico. Es el GeoGebra más fácil que uno puede utilizar. ¿Listo? No lo vayan a... Bueno, pues si lo pueden descargar también en el celular, lo pueden descargar. Pero pues allá a veces es un poquito complicado, sobre todo para la escritura de las funciones. Entonces, pues lo pueden descargar y todo, pero pues aquí es más fácil de trabajar. Bien. Este es el ambiente de GeoGebra. Entonces, pues aquí tenemos lo que es la cuadrícula, toda la parte del trazado. Y ya en la parte inferior, pues tenemos toda la parte de la calculadora y demás, sobre todo para los datos especiales. Miren, aquí podemos elevar al cuadrado o podemos elevar a cualquier potencia, raíz y demás. Y tenemos pues otras funciones. Vean, aquí coseno, seno, bueno, hay demás frente a la situación. Entonces, vamos a escribir o vamos a trazar la gráfica que hicimos al principio. Entonces, venga, a ver, revisamos cuál era la gráfica, que ya se me olvidó. Entonces, es menos 2x, voy a apuntarla por acá, menos 2x al cuadrado menos 4x más 5. Listo. Entonces, vamos a trazar esta función allá en el GeoGebra. Entonces, aquí vamos a pararnos y vamos a escribir tal cual como tenemos ahí la función. Menos 2x al cuadrado. ¿Listo? Fíjense ahí. Menos 2x al cuadrado menos 4x más 5. Listo. Pueden apoyarse aquí en la calculadora. Aquí en la partecita de abajo, una calculadora que hay un x al cuadrado. Lo importante es que la tracen. Y esa sería la función que estamos trabajando. ¿Listo? Sí, señor. ¿Ya la trazaron? Bueno, ¿listo? ¿Sí, ya todos? ¿Ya todos la dibujaron? Sí, profe. Bueno, bien. Entonces, fíjense acá un momentico. Ya la tienen ahí graficada, fíjense aquí un momentico. Entonces, si ustedes pican aquí con el gráfico, tenemos aquí un momentico la calculadora, vean que si pican enfrente de la función, aparecen 3 puntos. Entonces, si usted le dan aquí esos 3 puntos y le da puntos especiales,
automáticamente el software, o bueno, aquí la aplicación, nos permite encontrar los puntos más importantes de esta función, que uno de ellos es, pues, el máximo de la función, vean, menos 1,7, que es el que acabamos de hallar en el ejercicio. Entonces, si nosotros le damos ahí, entonces él nos va a dar los puntos importantes de la función. Entonces el punto A, el B, el C y el D. Pero el que más importa, o en este momento el que más nos importa, pues es el C, que es el punto máximo de la función. Mírenlo, aquí está. Menos 1,7, que es el que acabamos de hacer. Entonces, a ver, realícenlo ahí en su computador. Y que les dé. Profe, disculpe, es que a mí no me aparece lo de los ¿Los objetos a la punticos? izquierda. Sí, los punticos, en plan, me aparecen los puntos, pero no como están ahí a la izquierda. Mm, O sea, en mi gráfica se ven los puntos A, B, C, B y C, pero no me aparece lo de raíz, extremo y eso. pero le diste ahí en la gráfica puntos especiales. Creo que no. ¿Cómo se activan esos, profe? Aquí, Disculpe. mira, entonces revisa aquí un momentico enfrente de la función, entonces hay unos punticos acá y ahí le das puntos especiales. Ah, ok, vale. Gracias, profe. Dale ahí debe aparecer puntos Ahora especiales. sí. Sí, ahora sí aparecen. Gracias, profe. Listo. Bueno, listo. Bien. ¿Listo? ¿Ya todos? ¿Ahora sí? Sí, señor. Bueno, bien. Sí, profe. Esa es una de las aplicaciones de este programa. Bueno, vamos a hacer el otro. Vamos a hacer el otro. Voy a cambiar un momentico aquí para copiarla. Se llama 3x al cuadrado menos 4x menos 3. Bueno, ahora vamos a graficar esa ya. Entonces, para cambiarla, pues actualicemos la página con F5, la actualizamos para que se borre ahí. Entonces ahí nos va a decir que cuidado porque hay algo ahí. Entonces, no importa. Bueno, entonces vamos a graficar esta nueva función. Vamos a graficar esta nueva función. Entonces, si quieren, pongamos aquí cuidado un momentico y luego lo hacen ustedes. Entonces, 3x al cuadrado menos 4x menos 3. Esta es la función que estamos trabajando. Esta es la segunda función que estamos trabajando. Como podemos ver, pues es una parábola que abre hacia arriba. Entonces, lo más claro es que vamos a tener un mínimo. Entonces, lo mismo. Damos aquí puntos especiales y ahí automáticamente ya nos pone todos los puntos. Entonces, pero el punto que estamos aquí revisando, pues es el punto C, que es el punto mínimo. Miren aquí. Entonces 0,67 y menos 4,3, que era lo que nos había dado ahorita, lo que nos dio ahorita en el proceso matemático. Entonces ahora sí, realicen ustedes por favor en su computador. Sí, sí me dio, profe. Solo queda 0,67 y 4,33. Sí, ahí sí es por la aproximación de los decimales, ¿no? Sí, sí, señor.
Listo. Bien, sencillo, ¿cierto? Muy fácil. No. Bueno, entonces, ahora fíjense lo que vamos a hacer. Si quieren, devuélvase un momentico aquí a la pantalla. Ya lo vamos a revisar. Y ahorita lo hacen ustedes. Entonces, por ejemplo, vamos a derivar esa función, la función f de x que está ahí. Vamos a derivarla. Entonces vamos a colocar aquí derivada. Miren, entonces apenas ustedes colocan ahí derivada, aparecen varias opciones de la derivada. Entonces, derivada función. ¿Sí? Entonces, derivada función. Entonces, ¿cuál es la función que vamos a derivar? Pues la función f de x. Entonces, vamos a colocar ahí f de x. Listo. Entonces, fíjense que el resultado que nos dio es automáticamente la derivada de esa función, 6x menos 4. Entonces, fíjense ahí que el resultado que nos acabó de dar, pues es efectivamente la derivada. Y él automáticamente, pues, grafica una función. Entonces, pues a nosotros la función o esta línea que acabo de pintar, pues digamos en este momento no nos aporta nada de información. Pero si necesitamos derivar una función, pues entonces el GeoGebra nos deriva esa función. Entonces ahora sí, pasen ahí a su computador y trabajen, hagan la derivada de la función. Entonces el GeoGebra nos permite derivar varias funciones, bueno, no tan complejas, ¿no? Pero sí nos permite derivar varias funciones. ¿Listo? ¿Sí les dio la derivada? Sí, señor. Bien, muy bien. Sí, profe. Eso, bien, perfecto. Entonces ahí, ahora vamos a hacer, por ejemplo, la segunda derivada. Entonces vamos a hacer la segunda derivada. Entonces, pasen un momentico aquí para que revisen acá. Entonces vamos a escribir aquí en la parte derivada. Entonces, en la derivada, fíjense que aquí dice función, que fue la que acabamos de usar, pero en el tercer renglón dice derivada función y número de orden. Ese número de orden significa si es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿sí? O sea, el número de derivadas que usted necesita sacar. Vamos a sacar la segunda derivada, o sea, el orden 2. O sea, la segunda, o sea, orden 2. Entonces, aquí nos dice derivada de quién? Pues de la función que tenemos arriba, que es f de x. ¿Listo? Y el número de la derivada, pues entonces vamos a decir que nos derive la segunda. Y bien, efectivamente, ahí aparece la segunda derivada. O sea, la f doble prima. Listo, saquemos la tercera. Por ejemplo, la tercera ya sabemos que nos debe dar 0 porque la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, derivada. Entonces acá, derivada. Entonces acá, uy, esto no debería salir. Entonces, derivada de quién? De f de x. Ay, qué cosas. Entonces aquí, derivada. Entonces, de f de x. Listo. Y el número, entonces hagámosle el 3. Y él automáticamente ya nos muestra que la tercera derivada de esa función pues es 0. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, miren, la primera derivada, que es esta naranjita que estoy señalando aquí. La segunda derivada, que es esta gris que estoy mirando aquí. Y la tercera derivada, que es esta verdecita que tenemos aquí. Entonces, fíjense que el software nos permite pues ayudarnos a ir un poco a lo que estamos haciendo. ¿Listo? Hay que recordar pues que el software no es tan bueno porque cuando uno coloca funciones un poco más complejas ya no se puede. O sea, él no puede hacer cosas tan complejas.
A veces le toca a uno a mano. Pero pues nos ayuda, digamos, a cosas muy prácticas como estas. ¿Listo? Entonces, a ver, realicen allá la segunda derivada y la tercera derivada ya en su... ¿Listo? Me avisan cuando ya termine. Profe, perdón. Señora, ¿Cómo es que hiciste para sacar lo de la función de la derivada? bueno, entonces, bueno, Es que a mí no me sale. voy a borrar todo, ¿listo? Bueno, listo. Ahí tenemos la función, ¿cierto? La función es 3x al cuadrado menos 4x Sí. menos 3, ¿cierto? Ujú. Si tú le das aquí derivada, entonces ahí aparece pues todo el menú derivada. Entonces la primera derivada, entonces derivada de una función. Entonces derivada de la función, entonces ahí la función f, entonces porque es f de x, y él ya automáticamente la toma, ¿listo? Entonces ahí ya tenemos la primera derivada. Vamos a hallar la segunda derivada, entonces aquí derivada, pero entonces vamos a escoger aquí derivada función y número de orden. Fíjense que aquí estamos viendo, entonces la función y el número de orden. El número de orden significa si es la segunda, la tercera, la cuarta derivada. Entonces escogemos ahí, entonces función, entonces la función f, que es la que estamos trabajando, le damos hacia adelante un poquito. Y ahí ya nos resalta cuál es el orden de la derivada que estamos buscando. Entonces aquí sería orden 2. Y automáticamente nos saca la segunda derivada. Entonces, listo, a ver, prueben, ensayen allá en su computador. Y, ay, no moleste. ¿Listo? ¿Ahora sí dio? Sí, señor. Sí, profe. Listo, muy bien. Bueno, ok. Vamos a hacer aquí uno nuevo. Entonces borremos, démosle F5. Acá están. Bueno, vamos a hacer uno un poquito ya más complejo. Sería una x al cubo menos 6x al cuadrado más 8x. Listo. Ahí está. Esa es la función. Fíjense que esta función, pues, ¿qué tiene de particular? Pues tiene un máximo y tiene un mínimo. O sea, tiene un máximo y tiene un mínimo. O sea, tiene las dos cosas. Si nosotros revisamos aquí los puntos especiales, entonces fíjense aquí, si miramos los puntos especiales, pues automáticamente nos va a sacar dónde está el máximo, que es en el punto de aquí que estamos observando. El punto D que estamos observando, y el mínimo sería el punto E. ¿Listo? Entonces fíjense ahí cómo están. ¿Listo? Entonces, a ver, copien el ejercicio y háganlo ustedes allá.
Y de paso hallen, no sé, las primeras 3 derivadas. Y ya regreso por un poquito de... Bien, profe. ¿Listo? ¿Sí pudieron? ¿Sí pudieron? Sí, señor. Listo, muy bien. Bueno, entonces ahí ya tienen una herramienta muy buena que es el GeoGebra que les permite, o bueno, les ayuda ahí. Les permite ahí, pues hacer esto un poco más fácil. Listo. Entonces aquí, derivada. Listo, ahí está. Ahí está. Entonces ahí tenemos. Bien, ahí ya con eso ya pueden derivar y derivar y derivar. Vamos a hacer aquí una derivada un poco grande, a ver si la realiza. Pero ojo, entonces si da el resultado, es el resultado simplificado hasta el final. Entonces vamos a decir que esto es, por ejemplo, coloquémosle aquí 3 por 2x al cuadrado menos 1 y todo esto está elevado al cuadrado. Listo. No, ¿sí ven? Ya murió. ¿Sí ves? Ahí ya no nos permite hacer derivadas de ese estilo. ¿Sí ven? Ahí ya. Este tipo de derivadas sí ya no las hace, ¿sí ven? Ahí ya no podemos. Entonces, ahí ya no podemos. Coloquémosle ahí una raíz, por ejemplo, raíz de 2x más 1. A ver. Si la graficó es porque la puede derivar. Venga, a ver. Ahí está, sí señor. Ahí está. Miren ahí la derivada. Sí ven que este deriva pues algunas funciones y otras no. Entonces ahí, si la grafica es porque la puede derivar. Entonces ahí está. Bueno, bien. Volvamos aquí a la pizarra. Bueno, entonces por ese punto, entonces ya podemos hallar máximos y mínimos de una función. Entonces ahí por ese lado ya tenemos hasta la herramienta que nos permite pues, solucionar eso. Y aparte de todo, pues derivar y hacer funciones más rápido. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver aquí otro pedacito que se llama la recta tangente. La recta tangente. Entonces, si nosotros tenemos aquí un plano cartesiano, y de este plano cartesiano voy a dibujar aquí una función. Listo. Entonces, esta función en principio pues tiene un punto en X, vamos a colocarlo aquí. Entonces tiene por acá un punto en X. Listo, un punto en X. Aquí otro punto en X. Listo, ese sería X1, perdón, este sería X2. Y por aquí tendríamos un Y1. Y por acá tendríamos un Y2. Listo. Si nosotros queremos hallar, o bueno, queremos trazar una recta, que fue lo primero que hicimos al principio al principio del curso, donde hablamos de la derivada, y si queremos trazar una recta que efectivamente pase por allí, por esos dos puntos, a ver si la podemos cuadrar, no. Listo. Entonces, bien, si nosotros trazamos una recta que pase por esos dos puntos, pues fácilmente podemos hallar su pendiente. Entonces, la pendiente de esa recta es igual a Y2 menos Y1 sobre
x2 menos x1. Entonces esto desde el punto de vista simplificado sería un delta. Entonces un delta de y sobre un delta de x. ¿Sí? Entonces sería un delta. Ojo, cuando nosotros hablamos de deltas son intervalos muy grandes porque de aquí a aquí hay un delta de x. Y si hablamos de aquí hasta acá, pues sería un delta de y. O sea, son cosas muy grandes. Entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros buscamos la derivada, o sea, la pendiente de la recta tangente, y trazamos, ¿sí? Esta línea verde sería la recta tangente que pasa por ese punto, y este punto especial, ¿cierto? Entonces, este punto especial sería un x grande y un y grande. Entonces, si nosotros pasamos de este delta a un diferencial, o sea, a un de y de x, entonces estamos hablando de la derivada de la función. La derivada de la función. Entonces, si nosotros queremos saber cómo es el comportamiento de la función a lo largo de cierto intervalo, entonces hallamos la recta tangente a ese punto. Entonces, lo primero, entonces siempre hacemos dos pasos, ¿no? Lo primero que hallamos es la pendiente de la recta, como lo que hacíamos en primer corte. Entonces, primero hallábamos la pendiente y luego hallábamos la recta. ¿Listo? Entonces, en este caso, la pendiente la hallamos con la derivada de la función. La derivada de la función. Y la recta, pues la vamos a seguir usando, pues con la ecuación de punto pendiente, que le hicimos en el primer corte. Pues, punto pendiente. Entonces, la ecuación de punto pendiente te nos dice que es y grande menos y1 es igual a m por x grande menos x1. ¿Listo? Esta es la ecuación de punto pendiente que vimos en el primer corte, donde hallábamos rectas, líneas rectas a partir de dos puntos o de un punto. Entonces, en este caso, pues vamos a implementar la misma metodología, el mismo procedimiento, salvo que la pendiente nos la va a dar la derivada de la función, como lo podemos expresar aquí de este modo. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una función, por ejemplo, f de x es igual, entonces utilicemos la de ahorita, menos 2x al cuadrado, ¿sí? Menos 2x al cuadrado, menos 4x más 5, entonces tenemos esa función, y queremos hallar la recta tangente, entonces vamos a hallar la recta tangente en el punto, entonces vamos a colocar en el punto, entonces x igual, venga, a ver, revisamos aquí la función, vamos a revisar la función, a ver qué punto usamos. Entonces, en el punto x igual, a ver, miramos. Un punto que nosotros podamos identificar rápidamente. Bueno, entonces en el punto x igual a menos 3, ¿listo? X igual a menos 3, y igual a menos 1, ¿listo? Ese es el punto que vamos a hallar. Entonces tenemos esa función y vamos a hallar esa recta tangente. Entonces vamos a hacerle aquí. El primer paso, entonces primer paso, ojo aquí, el primer paso vamos a derivar. Entonces el primer paso vamos a derivar. Derivar. Entonces f' de x es igual, entonces a menos 4x menos 4. Listo. Ese es el primer paso, derivar la función. ¿Qué tenemos acá? Estas son todas las múltiples pendientes que tiene esa función, pero estamos buscando solamente una, en el punto x igual a 3. Vean, ¿de dónde sale ese x igual a 3? Aquí del punto. Recuerden que el punto es xy.
Entonces en el punto x igual a menos 3. Entonces vamos a buscar la pendiente. Entonces ahora sí, calcular la pendiente. Entonces calcular la pendiente del punto x igual a menos 3. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí sería f' de menos 3 va a ser igual a menos 4 por menos 3 menos 4. Entonces esta pendiente, entonces esto sería igual, entonces menos por menos más, 4 por 3, 12, menos 4 y esto sería igual a 8. Ojo, esto que tenemos aquí, esto que acabamos de hallar es la pendiente, de la recta tangente en el punto x igual a menos 3, ¿listo? Entonces, fíjense aquí, ¿qué hicimos? Tenemos una función, ¿listo? Tenemos una función y nos dicen que vamos a hallar la recta tangente en el punto menos 3, menos 1, ¿listo? En el punto menos 3, menos 1. ¿Cuál es el primer paso? Entonces, derivamos la función, entonces obtenemos aquí la función derivada, pero la derivada, ¿qué es? Las múltiples pendientes de la recta tangente, o sea, son todas las posibles rectas pendientes, perdón, son todas las posibles pendientes. Y estamos buscando una en especial, la de x igual a menos 3. Entonces, por eso el siguiente paso sería calcular la pendiente en el punto x igual a menos 3. Vamos a reemplazar ese x igual a menos 3 en, entonces, f'. Fíjense que aquí sí estamos reemplazando en f'. Reemplazamos y obtenemos un 8. Ese 8 es la pendiente de la recta tangente. Ojo, ese 8 es la pendiente de la recta tangente. O sea, esto es m. Pero de la recta tangente. ¿Listo? M, pero de la recta tangente. Ya después de que tengamos esa pendiente, pues entonces podemos hallar o calcular la respectiva ecuación de la recta. Entonces, la ecuación de la recta, ¿qué nos dice? O con la ecuación punto pendiente. Entonces, nos dice que necesitamos tener un y, que ya lo tenemos, que es menos 1, mírenlo aquí. Y un x1, que ya lo tenemos, que es igual, es este igual acá. Y tenemos una pendiente, que ya la acabamos de calcular. Vamos a reemplazar los datos, entonces sería y menos 3 es igual a la pendiente, que en este caso es 8, por x menos, uy, no, vean aquí, vean, este es x y este es y, vean. Se nota aquí. Listo, entonces aquí sería menos 1 y aquí sería menos 3, fíjense aquí. ¿Listo? Ojo ahí. Miren aquí, recuerden que el punto siempre es x y y. El primer dato es x y el segundo es y. ¿Qué nos dice la ecuación? Miren, y menos y1, que en este caso y1 pues vale menos 1, va a ser igual a la pendiente, que es igual a 8, x menos x1, que en este caso vale menos 3. Y más 1 es igual a 8, voy a hacer aquí todos los pasos. Entonces, x más 3, y aquí y es igual a 8. X, uy, me salté aquí un paso. Ahora hagamos el paso a paso. Y más 1 es igual a 8x más 8 por 3, 24. O sea que y va a ser igual a 8x más 24, y ese 1 que está sumando pasaría a restar. Entonces sería menos 1. Y igual a 8x más 23. Listo, vean, aquí tenemos la recta tangente. Esa sería la recta tangente. Listo, la recta tangente en ese punto específico. La recta tangente en ese punto específico. ¿Qué nos quiere decir eso, toda esa ecuación? Entonces, en principio, verificamos que la pendiente es positiva, ¿cierto? Recuerden que si la pendiente es positiva, la gráfica va para arriba, o sea que en este caso, pues va creciendo la función en ese punto, o sea, va creciendo va creciendo la función en ese punto.
Y pues por ejemplo, si estamos midiendo la velocidad, pues en este caso se podría medir la velocidad en este punto exactamente con esta función, con la recta tangente. ¿Sí? Si estuviéramos midiendo, por ejemplo, la velocidad a la que crece, a la que crece, a la que crece, por ejemplo, un tanque de agua, así que se llena un tanque de agua, la velocidad a la cual va el automóvil, la persona, la velocidad a la cual cae el objeto, se puede medir la velocidad, el cambio de temperatura con respecto a la presión, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros podemos ya revisar, dependiendo del contexto del ejercicio, qué aplicación o cuál es la explicación al contexto frente a la situación. Lo que sí hay que tener en cuenta es que esta pendiente pues sigue teniendo los mismos conceptos que trabajábamos en el primer corte, que si la pendiente es positiva pues es ascendente, si es negativa es descendente y pues obviamente aquí tenemos pues esta ecuación que nos permite pues hablar un poco de la naturaleza del ejercicio, ¿sí? Particularmente, entonces podemos hablar aquí, particularmente si tenemos una función, por ejemplo, un f de t, ¿sí? Un f de t, lo borramos aquí, que quede bien hechecito. Entonces, particularmente, si tenemos f de t, ¿sí? Una función que depende del tiempo, entonces esto puede ser una función de desplazamiento, ¿no? Como lo que hicieron en el taller del segundo corte. Es una función de desplazamiento, ¿sí? Si la derivamos, o sea, hallamos de f de t, ¿sí? Si derivamos la función con respecto al tiempo, obtenemos la velocidad del sistema. La velocidad del sistema, ¿sí? Eso también lo hicieron en un ejercicio del segundo corte. Y si derivamos la segunda vez, o sea, de segunda de f con respecto a de t cuadrado, bueno, hacer aquí chiquito, pues entonces es la aceleración del sistema. ¿Listo? Entonces, fíjense entonces ahí la situación. Si nosotros vemos desde el punto de vista, tenemos una función de desplazamiento, ¿sí? Si tenemos desde el punto de vista de lo que estamos viendo acá, tenemos una función de desplazamiento y hallamos el máximo o el mínimo, pues sería la velocidad máxima o la aceleración o la velocidad mínima del objeto que está trabajando. Si lo miramos desde este punto de vista de la recta tangente, podemos hallar la velocidad en el punto exacto de la situación. Entonces sabemos que de pronto va acelerando, va desacelerando, ¿sí? O se está llenando, se está desocupando, y podemos hallar el punto exacto de la situación. Eso es que se refiere la derivada. Entonces la derivada es tan específica que nos permite dar puntos exactos, porque cuando nosotros hablamos de diferenciales, así como está acá, un diferencial es lo más pequeño que usted se pueda imaginar. Si nosotros hablamos desde el punto de vista de los deltas, ¿sí? Como están acá, fíjense que los deltas son muy grandes, pero si nosotros hablamos de diferencial, el diferencial es lo más pequeño que puede haber. Lo que usted se pueda imaginar. El diferencial es lo más pequeño. Es lo más pequeño que usted se pueda imaginar. Entonces, recuerdan que está el límite cuando delta de x tiende a 0. Entonces, cuando nosotros aplicamos este límite, cuando delta de x tiende a 0, pues nosotros llevamos al de x, ¿sí? Entonces llegamos al de x, al diferencial. Entonces, como el diferencial tiende a 0, entonces es la partecita más pequeñita. Y cuando hablamos de la parte más pequeñita, es el punto exacto de nuestro interés. El punto exacto de nuestro interés. Bueno. Vamos a revisar aquí otro ejercicio. Entonces vamos a revisar aquí otro ejercicio. Entonces, por ejemplo, hallar la recta tangente. La recta tangente en el punto
en el punto, a ver, vamos a revisar un punto más. En el punto vamos a poner aquí un punto más, o cambiemos de función, una función que abra hacia arriba. Esta. Entonces, en el punto, entonces vamos a aproximarnos aquí. En el punto x igual, entonces en el punto menos 2.5, coma, listo, en el punto 2.5 y en el y sería menos 2,375. Listo, aquí de la función f de x igual a 0,5 x al cuadrado más 3x más 2. Listo, ahí está la función. Bien, apúntelo ahí, apúntelo en su cuaderno, apúntelo. Bueno, vamos a hacerlo aquí, a ver. Entonces, primer paso, derivar. Listo, vamos a derivar. Entonces, f' de x es igual. Entonces, 2 por 0.5. 2 por 0.5 daría 1, ¿no? Entonces, 1, una x a la 1, vamos a dejarlo ahí, más 3. Esa sería la derivada, ¿no? 2 por 0.5 daría 1, ¿no? 2 por 0.5 daría 1. Y la derivada de 3x daría 3. Y la derivada de 2 daría 0. Listo. Entonces ahora reemplacemos. Reemplazar. X igual a menos 2,5 en f' de x. Entonces quedaría acá. F de menos 2.5 es igual a menos 2.5, ¿cierto? Estamos reemplazando en f', de x, la función que acabamos de hallar en esta. Entonces esto quedaría, pues ahí quedaría menos 2.5 más 3, daría 0,5. Listo. ¿Qué acabamos de encontrar aquí? Entonces esta es la pendiente de la recta tangente en el punto x igual a menos 2,5. Entonces la recta tangente va a tener esa pendiente. Ahora hallemos la ecuación. Entonces la ecuación la vamos a realizar por punto pendiente. Entonces y menos y1 es igual a m por x menos x1. Entonces sería y menos y1, que en este caso valdría menos 2,375, es igual entonces a la pendiente, que es 0,5, x menos 2.5. Listo. Entonces esto daría y más 2,375. Entonces sería 0,5x más, entonces 0.5 por 2.5, 1,25.
Entonces sería y es igual a 0,5 x más 1,25, o sea, 1,25 menos 2,375. ¿Listo? Una Recuerden, este que pregunta. está sumando pasa a restar. Señor, ¿Por qué da positivo el 1,25? míralo, menos por menos, Ah, ok, listo. menos por menos más, ¿no? Y este más por más más. Y aquí 0,5x, entonces sería más 1,25 menos 2,375. Daría menos 1,125. Listo. Y esta sería la ecuación de la recta tangente. Listo. Y ahí está, la ecuación de la recta tangente. Bien, ahí está. Entonces hay dos de las situaciones que les permite ahí terminar de solucionar esos ejercicios. En ese orden de ideas, muchachos, pues entonces adelantar lo que más se pueda de su taller. Adelantar lo que más se pueda de su taller. Recuerden que dentro de 8 días, recuerden que dentro de 8 días es la última clase que nosotros tenemos. Entonces aprovechar esa clase con el ánimo de resolver dudas y preguntas. Entonces, pues con el ánimo ahí pues de que entreguen su taller de manera completa y sin contratiempos. Recuerden que se debe subir es un único archivo en PDF. Si trabajan en grupos, entonces solo una persona del grupo lo sube. No se aceptan otro tipo de archivos, la plataforma no acepta otro tipo de archivos, entonces ahí así como lo entregaron la vez pasada, con una portada bien organizadito, que se vea, que se entienda. Habían talleres que no se entendían muy bien, entonces pues ahí está. Recuerden que es como si usted lo fuera a entregar en físico, entonces lo puede tener ahí bien hechecito y todo. Entonces si necesita hacer gráficos, entonces los gráficos pues ya los puede realizar en GeoGebra, lo realiza en GeoGebra, les toma una fotico, lo sube ahí al taller, lo escanea y lo sube. Hay una aplicación que me pareció muy buena que se llama el Cam Scanner, muy buena, pues muy sencillita de usar con el celular, el Cam Scanner, para que pues la descarguen, la revisen y con eso pues le tomen las fotos a todo su taller y pues ese no queda desordenado, ¿no? Porque en algunos sí tenían portada, pero la portada estaba de últimas. Entonces yo ya estaba escribiendo ahí la anotación, su trabajo no tiene portada, pero después al final la encontraba, entonces ahí ya pues le tocaba a uno borrar ahí. Entonces, cuando uno no ve las cosas, de una vez las va apuntando.
No sé si tienen alguna otra duda frente a esto. El proceso, pues como ven, pues es relativamente, pues es muy sencillo, la verdad. Simplemente es aplicar los temas o los conceptos y los procesos que hicimos en el primer corte. Recuerden que todo el conocimiento es progresivo. Entonces siempre vamos a llamar cosas que hemos usado antes. Voy a graficar esta función para mostrárselas ahí en el GeoGebra. Por último, voy a apuntarla aquí. 0,5x al cuadrado más 3x más 2. Listo. Voy a dibujarla en el GeoGebra para ya mostrarles qué es lo que estábamos haciendo. Listo, para mostrarles qué estábamos haciendo. 0,5x al cuadrado más 3x más 2. Listo. Esta es la función que estábamos trabajando y el punto que estábamos trabajando era x igual a menos 2,5. Entonces fíjense aquí, ¿cuál era el punto exacto que estábamos trabajando? O sea, el punto aquí. A ver. Que menos 2,3. Vamos a ver si aquí nos sale el punto. Ese es el punto exacto que estábamos trabajando. ¿Listo? Ese es el puntico exacto que estábamos trabajando. Entonces, ahí está. La recta tangente que pasa por ahí, pues entonces la podemos dibujar. Entonces, buscamos pendiente, recta, semirrecta, tangente. Tangente. Aquí si buscamos tangente, punto, función. Listo. Entonces, la tangente, vean aquí, entonces el punto función. Sí, punto función. Entonces, el punto es menos 2,5 y la función es, vamos a ver si sale por este lado, hace mucho que no hacía esto, y la función pues es f de x. Exactamente, ahí salió. Miren, ahí está. Exactamente ahí la tenemos. Eso fue lo que nosotros acabamos de hacer. Listo, sí fue lo que nos dio. Permítanme un segundo, voy a revisar. Eso sí, sino que el GeoGebra lo redondea. Exactamente nos dio. Listo, voy a repetir el proceso. Voy a repetir el proceso para ponerle ahí, para que puedan hallar esas rectas tangentes también de manera fácil aquí en el GeoGebra. Entonces fíjense que efectivamente nos dio. ¿Listo? Efectivamente nos dio. O sea, el proceso es. ¿Listo? Voy a repetir de nuevo el proceso. Entonces quiero que me miren a qué momento. Igual esto queda grabado. Pero quiero que me miren a qué momentico. Entonces voy a empezar desde el principio. Bien, entonces vamos a hacer la función. Entonces sería 0,5x al cuadrado más 3x más 2. ¿Listo? Esa es la función que estamos trabajando. Vamos a hacer aquí un zoom. Queremos hallar el punto exacto que estamos trabajando. Entonces, GeoGebra puede poner puntos cuando usted solamente coloca una letra, le coloca igual, abre paréntesis y coloca el punto exacto. El punto en este caso sería menos 2,5, la coma, menos 2,375. ¿Listo? Un punto. Ah, y nos creó un vector, perdón. Entonces sí toca con mayúscula. Un punto mayúscula. Entonces, sería menos 2,5, menos 2,375. Listo, mírenlo, ahí está. Ese es el punto A. O sea, el punto con el que estamos trabajando, el punto donde queremos revisar, el punto donde queremos examinar. Entonces, ahora vamos aquí donde dice tangente, ¿cierto? Tangente, vamos a trazar una tangente y buscamos el renglón donde dice punto función. Entonces, ¿el punto cuál es? Pues es el punto A, usted puede poner aquí el A también, no importa, él llega y revisa ya qué punto es. Y la función, entonces, pues la borramos y le damos f de x. Listo.
Entonces él ya sabe cuál es el punto que estamos mirando, pues el punto A de la función f de x. Y él automáticamente nos traza la recta tangente en ese punto. ¿Listo? Si queremos mirar un punto más exacto, entonces coloquémosle el B, por ejemplo, B mayúscula. Vamos a hacer un punto un poco más arriba, el menos 2, menos 2. Es exacto. Entonces aquí, el menos 2, menos 2. ¿Listo? Miren, ese es el punto B. Un poco más arribita, vamos a trazar esa tangente. Entonces, tangente, punto función. Entonces, del punto B de la función, pues f de x. ¿Listo? Miren, la tenemos. La otra función. Listo. Fíjense ahí, otra pendiente. ¿Sí ven cómo las pendientes van cambiando conforme se va comportando la función? Vamos a hacer un punto 3 aquí para finalizar. Entonces un punto C. C mayúscula es igual. Entonces hagamos aquí el paréntesis. Vamos a poner un punto más arriba. Menos 1.5. Pongámoslo aquí el menos 1.5. Coma. Y aquí, ¿qué será? Voy a ponerlo por aquí arriba. Menos 1. Vamos a ponerle aquí menos 1.4. Como 3.75. Eso, exactico. Mírenlo, ahí está. Listo. Y vamos a trazar esa pendiente, esa tangente. Entonces, tangente, punto función. Entonces, del punto C de la función f. Listo, mírenla, ahí está. Cambiémosle de color. Coloquémosle aquí este naranja. Listo. Fíjense ahí, mírenla ahí. Miren lo que va sucediendo. Si ven que por rectas tangentes se puede graficar una función. Y fíjense las pendientes de cada una de las funciones. Fíjense la pendiente, aquí esta que estoy señalando, la gris, miren a esta. La pendiente es 0,5. Ahora la siguiente, la pendiente es 1. Vean ahí, que ya empezó, digamos, si estamos viendo un objeto que está acelerando, empezó a acelerar. Y la tangente C, que es esta, miren, ya va en 1.5. ¿Sí ven cómo cambia la pendiente conforme la función va tomando una curva? Sí, señor. Listo, bien. Entonces, ahí con eso ya pueden resolver un montón de ejercicios, incluyendo pues su parcial. Entonces, ahí está para que practiquen, para que miren, para que realicen, para que, pues, un punto extra por estar trabajando aquí, digamos, de manera virtual, porque, por ejemplo, el curso de cálculo diferencial, en e-learning, o sea, en la parte de virtualidad, en el curso de virtualidad, se hace netamente con este programa. Porque aquí es donde uno puede revisar todo este tipo de cosas. Ok, profe. Bueno, bien, muchachos, entonces, pues entonces, pues los invito a que traten de adelantar lo que más puedan para dentro de 8 días. Dentro de 8 días, pues hacemos una clase más de tipo explicativo, de solución de dudas y demás, porque pues ya no hay tema que explicar, ya no hay más temas que hacer, ¿sí? Estos eran los temas que estaban pendientes por explicar y demás. Entonces, por favor, revisen sus talleres, vayan cuadrando, revisando. Si necesitan ayuda en un ejercicio en especial, pues lo podemos resolver dentro de 8 días. Si no hay dudas y si no, pues entonces pues hacemos una clase muy cortica, ¿no? Entonces, ahí está. Por favor, estar pendiente de las fechas. La próxima semana, o sea, desde el 1 de junio al 7 de junio, pues tenemos el examen final, que acuérdense que abarca todos los temas, desde funciones, pasando por límites hasta derivadas. Y obviamente, pues en derivadas,
obviamente en derivadas, pues vemos este tipo de cosas, derivar dos veces, hallar la recta tangente. Entonces, con esta aplicación, con este GeoGebra, con lo que acabamos de ver hoy, ustedes se pueden defender mucho. Pues lo ideal es que siempre utilicen pues una aplicación, ¿no? O sea, lo bueno es que, pero pues bueno, la parte manual no sobra, ¿cierto? O sea, los cálculos matemáticos y que nuestro cerebro se mueva por allá a veces, pues es bueno. Entonces, pues no siendo más muchachos, pues en principio desearles una bonita semana, un buen fin de semana. Cualquier cosa, pues con mucho gusto por aquí estamos. Varios me han escrito pues por el celular, ahí hemos estado trabajando. Anímense también, si tienen dudas, pues escriban, no se preocupen. Solo no me escriban por allá a las 11, 12 de la noche, porque si no, pues se acaba, me pegan, mejor dicho. Entonces ahí está. Entonces, bien, muchachos, despedirme, que tengan un buen día, que terminen ahí sus talleres, que les rinda, que estén muy bien, hasta luego y chao. Buenas noches. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe, que esté Gracias. bien.